Edita más hoy en la querida ciudad de Alvear, provincia de Corrientes. Si no miraste el capítulo anterior, te lo dejo por acá. Y hoy sale Aula de Literatura Modo Blog, volumen 3. Yo no me siento extranjera en París, ni en Roma, ni en Londres, ni en Madrid, ni en Nueva York. Y sin embargo soy un bien de esta tierra. A esta tierra traigo esas tierras, y a esas tierras llevo la mía. Tengo que confesar que decidirme por la escritora a la que le queríamos dedicar este capítulo fue realmente muy difícil. Está claro que hablaremos de Silvina Ocampo, pero también pensamos en la argentina Alfonsina Storni, en la uruguaya Juana de Ibarburu o en la chilena Gabriela Mistral, todas extraordinarias escritoras. En el universo social y cultural de cualquier nación y de cualquier época es inevitable encontrar discusiones o problemáticas que asumen la perspectiva binaria. La conocida grieta o la brecha en la que siempre encontramos dos bandos enfrentados. Sin ir más lejos, en nuestro país, unitarios y federales, civilización o barbarie, peronistas, antiperonistas y así podríamos seguir. La cuestión es que en Argentina durante el siglo XX y a nivel cultural también se hizo presente una de estas grietas, por decirlo de alguna manera. La conocida dicotomía entre Florida y Boedo. Ambos grupos en los que se cuentan escritores y artistas vinculados a las vanguardias del país. En sí presentan algunos puntos en común porque justamente se trata de grupos literarios. Por tanto, cada uno elabora un manifiesto con las ideas generales de la agrupación, publican en revistas y diarios de fundación propia y las producciones de sus miembros se enmarcan en unas reglas o en unas perspectivas más o menos comunes. Florida representa el centro de la ciudad y por esto mismo la élite, con fuerte influjo de las vanguardias europeas como el surrealismo y el ultraísmo. Por otro lado, Boedo representa los suburbios o la periferia, simpatizantes con las ideas de izquierda y los sectores populares. Digo esto en realidad porque en este contexto es donde aparecen los nombres de dos autoras importantísimas del siglo XX, Victoria y Silvina Ocampo. La primera directamente vinculada al grupo de Florida, donde también se cuentan a Borges, Marechal o Guiraldes. La segunda, Silvina, algunos años más joven que Victoria, recibe el influjo de las producciones de estos años. Estamos hablando de las décadas del 20 y del 30. Justamente en enero de 1931, Victoria publica el primer número de la revista Sur, importantísima en la cultura nacional de esos años. Silvina, en algunos números posteriores, comienza a publicar sus primeros textos, algunos cuentos y poemas. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. De hecho, en 1937 publica su primer libro de cuentos breves, Viaje Olvidado, que su hermana Victoria reseña en uno de los números de esa revista. En este primer libro es donde aparecen ya los temas que caracterizan su escritura y que irá perfeccionando en títulos posteriores. La vida era un larguísimo cansancio de descansar demasiado. La vida era muchas señoras que conversan sin oírse en las salas de las casas donde de tarde en tarde se espera una fiesta como un alivio. Y así, a fuerza de vivir en postura de retrato mal hecho, la impaciencia de Eponina se volvió paciente y comprimida, e idéntica a las rosas de papel que crecen debajo de los fanales. El retrato mal hecho. A este libro le siguen Autobiografía de Irene de 1948 y en el 59 publica La Furia y otros cuentos, con el que inicia el recorrido al reconocimiento a nivel nacional como una escritora que valía la pena conocer y leer.
Por supuesto que posteriormente publica varios títulos más. También escribió poesía y de hecho ganó 3 veces el Premio Nacional de Poesía. Al principio se mantiene en una rima bastante tradicional, de formas clásicas y demás, como en Sonetos del Jardín, por ejemplo. Luego se arriesga un poco más y se aleja de lo clásico en obras como Amarillo Celeste, por mencionar solamente uno. Como sabemos, Silvina Ocampo se casa con otro genio, Adolfo Bioy Casares, de quien hablaremos en capítulos posteriores. Y con él escribe una novela policial en 1946, a 4 manos como suele decirse, llamada Los que aman odian. En 2017 se estrenó una película argentina basada en esta historia y con un elenco bastante interesante. La película recibió varias críticas positivas y negativas, pero nosotros, antes de manifestar nuestra opinión, tendríamos que verla. Todavía no tuvimos la oportunidad de hacerlo. Tiempo antes, entre 1940 y 1941, Silvina participa con Bioy y con Borges, 2 grandes amigos y de las amistades más conocidas de la literatura argentina, en 2 obras fundamentales. Antología de la literatura argentina, género en el que Silvina se destacó particularmente, y Antología poética argentina. Entre los muchos temas que aborda su obra, destaca la preocupación o las posibilidades reflexivas que le permite a la autora la noción de metamorfosis, que opera como pasaje en el que se pueden entrever conflictos relacionados con los impulsos y los instintos humanos. Ocampo es sin duda una autora del género fantástico. Tanto lo ha pulido y lo ha trabajado que llama la atención la capacidad que sus relatos tienen de mantener al lector en un estado de extrañeza permanente, de entregarlo a la incertidumbre y a una especie de verosímil que siempre está al filo de la incredulidad. Tomaré rápidamente un cuento bastante conocido de su libro Los días de la noche de 1970. Se llama La soga. A Antonito López le gustaban los juegos peligrosos. Subir por la escalera de mano del tanque de agua, tirarse por el tragaluz del techo de la casa, encender papeles en la chimenea. Estos juegos lo entretuvieron hasta que descubrió la soga. La soga. En este relato, aquello de la metamorfosis se nota con claridad. Un niño acostumbrado a juegos arriesgados de repente recibe una soga como instrumento de diversión. De a poco se va estableciendo como una especie de relación profunda entre el niño y la soga hasta llegar a un límite insospechado. En este cuento se puede entrever una suerte de dicotomía o enfrentamiento entre 2 nociones bastante particulares. Por un lado la sumisión y por otro lado el complejo concepto del poder, o mejor dicho, el levantamiento contra el poder. La soga parecía tranquila cuando dormía sobre la mesa o en el suelo. Nadie la hubiera creído capaz de ahorcar a nadie. Con el tiempo se volvió más flexible y oscura, casi verde, y por último un poco viscosa y desagradable en mi opinión. La soga. Te invito a que lo leas, te dejo en la descripción de este video el enlace al cuento. Me gustaría encontrar en los comentarios sus opiniones. Esto es todo por hoy y recuerden, lo escucharon en el aula de literatura.